Nuestro lema ha sido resurgir y hemos estado hablando de muchas cosas y hemos estado hablando de que para resurgir necesitamos tomar la decisión de avanzar, de extendernos, que para resurgir debemos de recordar que su venida está cerca. Hemos recordado cómo, aunque muchas veces tenemos la sensación de que hemos perdido cosas que no pueden volver, cuando nos fortalecemos en Dios, podemos recuperarlo todo. Resurgimos cuando tomamos esa valentía que Dios pone en nuestros corazones a través de la llenura del Espíritu Santo. Resurgimos cuando tomamos de Dios esos regalos que Él ha provisto para nuestra vida. Y por último, resurgimos cuando nos decidimos ser discípulos, jugadores, no espectadores. Y el tiempo corre y dentro de menos de un mes estaremos recibiendo un nuevo lema para un próximo año misionero, no un año natural, pero un año misionero. Y quería terminar este año de resurgir con una serie de predicaciones bajo el lema de reconstruir. Yo soy argentino andaluz, pero lo de argentino me ha quedado ahí, por eso me encantan los ¿viste? Entonces, resurgir, reconstruir. Y te pido que abras tu corazón de par en par. Estoy aquí con la convicción de que Dios quiere hablarte. Es uno de esos mensajes que a veces cuando los preparas genera en el corazón de uno cierta incomodidad, que no quieres molestar a nadie, pero también por otro lado entiendo que hay algo profético, y vamos a intentar dejar de movernos. Sé que los niños se han ido, pero hacer atención. Sé que hay algo profético, hay algo que Dios quiere hablar directamente sobre tu alma. ¿Sabes qué? Dios nunca tiene crisis, Dios siempre está de pies. Él gobierna sobre el círculo de la tierra. Él no conoce lo que es la derrota, pero su templo, su iglesia, si leemos la Biblia y vemos la historia, muchas veces ha estado en ruinas. Dios siempre está de pie, pero muchas veces su iglesia ha estado en ruinas, literales como el templo durante muchos años, o figuradas. Su templo muchas veces ha sido abandonado, incluso usurpado por intrusos. Y no vengo a traerte hoy mal rollo ni ser derrotista, pero podría hablarte cómo en el libro de Éxodo el pueblo decide adorar a otros dioses, hacerse becerros de oro. Dios los confronta y les dice: ¿quién está con Dios? Moisés les dice: ¿quién está con Jehová? Y de 12 tribus, solo una se pone del lado de Dios. Podría hablar como solo 2 de una generación entera, Josué y Caleb, alcanzaron la tierra prometida. Podría hablarte como en Jueces y en Ruth, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en una crisis tremenda. Como en el libro de Samuel es descrito que el templo se quedó sin el arca de Dios. Cómo el pueblo perdió su esencia, que era el arca, que era la presencia de Dios en ellos. Podría hablarte cómo había tiempos donde no había palabra de Dios, voz profética en medio de su pueblo. Cómo Israel, luego de tenerlo todo con David, por la desobediencia lo perdió todo, terminó resquebrajado y destruido. Podría hablarte de las visiones de Ezequiel donde la gloria de Dios huye del templo. O podría hablarte de Jesús, que coge un látigo, revolea las mesas de los cambistas y dice que el templo, que esa casa de oración, la habían transformado en una cueva de ladrones. Dios siempre está de pie, pero a lo largo de la historia, su templo, que finalmente es su pueblo, su iglesia, ha estado en ruinas. Si no lee las cartas del Apocalipsis, de las 7 cartas, 5 de ellas describen a una iglesia apática en Éfeso,
confundida en Pérgamo, seducida en Tiatira, moribunda en Sardis, tibia y vacía en la Odisea. Describen que de las 7 iglesias, 5 estaban en ruinas. Y la iglesia ha sido tocada y herida muchas veces, pero también he de decirte que la iglesia nunca ha sido hundida. Ha estado en ruinas, pero no ha sido destruida. La iglesia constantemente ha superado amenazas de muertes, pero como Jesús prometió, las puertas del Hades no han prevalecido contra ella. Muchas veces historiadores, políticos, emperadores han dicho: la iglesia se acaba aquí, terminamos con ella. Le han puesto fecha de caducidad, pero la iglesia ha permanecido. ¿Por qué? Porque la iglesia es humana, pero es divina. Porque la iglesia es el único proyecto de Dios en la tierra. Dios no tiene muchos proyectos en la tierra. Su proyecto fue Jesús, y luego que a través de la obra de Jesús y del Espíritu Santo se levante una iglesia que le represente. Es el único proyecto de Dios. Es imperfecta, pero también santa. Es una comunidad, o por lo menos debiera ser, centrada en Jesús, guiada por la palabra, movida por su Espíritu Santo. Una comunidad que se extiende globalmente, está en todo el mundo, pero se manifiesta localmente. Desde Hechos hasta hoy, el modelo de la iglesia ha sido impacto global, vida local. Y que ningún otro modelo te engaña el diseño que Jesús vino a darnos. Por eso, aunque muchos lo hacen, yo no vengo a hablar, y te animo a que te quedes, no voy a hablar solo de esto, pero necesitas seguirme en el discurso, mal de la iglesia. Yo no voy a hablar mal de la iglesia, no me habrás visto ni de esta ni de otras, no soy de eso. No podría hablar mal de la novia de mi mejor amigo Jesús, no podría tocar a la niña de sus ojos, si no me esperaría una buena. Yo no soy de los que critican desde fuera, sin mancharse las manos, y dicen cómo deberían ser las cosas. Yo soy de los llamados a poner las manos a la obra, y si es necesario ensuciármelas, el corazón limpio pero las manos sucias, eso no importa. Y hoy me ha mandado el Señor a extenderte este mismo mandato, a animarte a ensuciarte las manos, porque el llamado a reconstruir su templo, su iglesia, es urgente. No hay otra misión más importante sobre la tierra. Y para ello hoy vamos a ir a Ageo 1:2. Dice así, Ageo 1:2 es uno de los profetas menores que está ahí después de Isaías, Ezequiel, en esos profetas chiquititos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice... Escucha bien, Dios trae palabra y revela lo que el pueblo pensaba y decía. El pueblo decía: no ha llegado aún el tiempo de edificar la casa de Dios, de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Te pongo en contexto. Unos 16 años atrás, y esto es un cálculo aproximado, Dios había obrado milagrosamente y había rescatado al pueblo de Babilonia, de una nación extranjera mucho más poderosa, y había puesto todo en bandeja para que ellos reconstruyan el templo. 42,000 personas tomaron el desafío de volver a Jerusalén para reconstruir el templo y que haya alabanza a Dios. Y aunque comenzaron con ahínco, esto lo dice el libro de Esdras, y levantaron el altar y ofrecieron sacrificio, pronto la obra se detuvo.
se detuvo aproximadamente por 16 años. Y es en ese momento que Ageo y Zacarías también profetizan al pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué? Guay, ¿qué ocurrió para que la obra de Dios se detenga? Mira, tengo dos razones. La primera considero menos importante, pero te la voy a contar. La presión del enemigo. En Esdras 4 habla que luego de comenzar a edificar, el enemigo, los enemigos de alrededor comenzaron a intentar infiltrarse en la obra, a traer desaliento, a traer temor, a sobornarles. Oye, te doy esto si tú dejas la obra. A usar violencia hasta que consiguieron detener la obra. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que hay un llamado urgente a reconstruir. Pero esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Esto no es Heidi saltando en los montes de los Alpes. Esto no son los Teletubbies, Tinky, Winky, Lala, Po. Esto es una guerra. Y cuando uno se decide a hacer la obra de Dios, hay gente que conoce a Dios, se entrega a Dios y dice, se me vinieron muchas cosas encima y no lo entiende. Y lo que quiero que entiendas, aun si vienes por primera vez, es que al decidir por Jesús, el cielo se abre, es la mejor decisión de tu vida, pero también te conviertes en un enemigo del infierno. Y el diablo utilizará las mismas maquinaciones y estrategias. Intentará confundirte, intentará que te comprometas o enlaces de forma que tu compromiso con Dios se rompa, querrá mermar tu ánimo, querrá infundirte temor, te ofrecerá ofertas para que dejes la obra, te presionará, hará todo lo posible y más. Utilizará circunstancias externas, problemas familiares, económicos, sociales y circunstancias internas, pensamientos, sentimientos, cosas que habitan en tu alma. La presión del enemigo hizo que la obra cese, pero en segundo lugar, y esto es lo que va a hablar Ageo, la obra cesó porque había prioridades equivocadas. Y ahí sí puedes poner la siguiente diapositiva. Y para reconstruir tenemos que emprender 3 acciones. La primera es priorizar. El pueblo, al poner la voz de las circunstancias por encima de la voz de Dios, al considerar más importante las señales de lo que ocurría a su alrededor que lo que Dios mandaba y decía, comenzaron a establecer prioridades equivocadas. Ellos afirmaban, no es el tiempo, el momento adecuado para edificar la casa de Dios. Hasta se podían poner espirituales. Cuando Dios quiera, yo edificaré. Pero ahora no es el momento. Quizás podían decir, en este momento las circunstancias son demasiado difíciles. Ahora estoy demasiado ocupado. Lo haré cuando pueda. Excusas. Pero ellos habían fijado este pensamiento en su mente. Y ahí va la segunda y la pregunta mordaz. Dios les dice, ¿por qué viven ustedes en vuestras casas decoradas mientras mi casa permanece en ruinas? Ellos decían, no es tiempo, no tenemos tiempo. Sí tenían tiempo. El problema no era el tiempo, sino que ellos habían decidido invertir el tiempo en algo bien diferente. Ellos tenían otras prioridades. Claro que reconocían que Dios era importante. Eran el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero en ese momento sus proyectos personales ocupaban su mente, su tiempo, sus fuerzas, sus recursos. De tal manera que como muchos le darían al Señor lo que les sobra. Fíjate el contraste.
Él dice, estáis ocupados en decorar vuestras casas, mientras mi casa ni siquiera está construida. Y esto es un desafío y es una tentación y es un peligro que yo también puedo padecer. Artesonar mi casa con IKEA, y no está mal, solo que no es una prioridad. Puedo estar centrado en artesonar mi cuerpo y esculpirlo para estar más terrible que Brad Pitt, no sé. Puedo preocuparme por artesonar mis redes sociales, por artesonar mi negocio, por artesonar mi cuenta bancaria, por decorar, y no estoy hablando de cosas que sean malas, pero puedo estar centrado en cosas que pueden parecer urgentes, pero que no son tan importantes como edificar la casa de Dios. Por eso el llamado es a priorizar. Es cuestión de prioridades. Mira, lo he dicho más de una vez, pero lo repito, muchos profetizaban, decían que después de lo crudo de la pandemia, al volver a nuestros lugares de culto, habría un avivamiento. Y puede que la reacción inmediata de muchos, luego que nos permitieron volver a congregarnos, fue buscar adorar a Dios, pero fue una reacción efervescente, como la pastilla. Al hablar con diferentes personas, ministerios, el denominador común que encuentro es que muchas, sí, Dios está obrando, han visto la mano de Dios, creen en cosas nuevas de Dios, pero hay un fenómeno donde muchos creyentes de tiempo, luego de la pandemia, efervescentemente han buscado a Dios, pero luego no es que se han apartado, pero su prioridad ha estado en artesonar unas vacaciones, en ir detrás del placer, y no es malo disfrutar, Dios le gusta que disfrutemos, en que vuelva su seguridad económica, en como si agarrar cualquier trabajo, porque imagínate que me quedo sin dinero. Y sus prioridades han cambiado. Me pregunto si la pandemia nos ha enseñado que lo que está aquí no permanece, o si nos lo enseña la triste noticia, y oraremos ahora al final, que ellos tienen que reconstruir lo que está ocurriendo en Palma. El proyecto de su vida en un momento se ha chafado. Es doloroso. Hay que orar y buscaremos la forma de colaborar. Estamos articulando como iglesias de Asamblea de Dios, enviar una ayuda económica para que la distribuyan entre las necesidades allí. Lo haremos nuestra parte, pero ¿no nos enseña acaso que puedo pasarme toda la vida montando un chiringuito, que una rafaguita de viento se lo lleve por delante? Priorizar. Mira, esto es lo que Dios ha puesto en el corazón, y en primer lugar me examino a mí mismo. Muchos, y lo voy a hacer particular, artesonamos lo nuestro mientras abandonamos lo suyo. Y estamos en un tiempo, esto ocurre, es un fenómeno que ocurre a nivel de sociedad global, no solo en la iglesia, pero nos toca, donde está la tentación de querer a Jesús sin la cruz, de pertenecer, ser iglesia sin compromiso, ministrar, tener ministerio sin corazón de siervo, de querer amor sin sacrificio, de crecer sin sembrar, de tener libertad sin responsabilidad, un buen resultado sin el proceso que conlleva,
un tiempo donde huye de cualquier tipo de esfuerzo, donde todo tiene que ser rápido. Y en ese tiempo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en ese tiempo Dios nos está llamando y diciendo: manos a la obra. Mira, porque si levantamos la mirada de nuestro ombligo, de nuestras situaciones, no sé tú, pero yo veo ruinas. La casa de Dios en Marbella está en ruinas, y lo digo porque así lo siento, porque hay demasiada gente que no le conoce, porque hay demasiada gente que no ha visto el amor de Dios de forma práctica, porque hay demasiada gente que se siente solo y necesita ser tocada. Y tú y yo somos la respuesta. Él está sentado, Él quiere y puede hacerlo, pero Él está buscando un pueblo. Mira, si los judíos estaban allí era porque Dios movió cielo y tierra para que volvieran a la tierra. Pero ellos se olvidaron de su propósito y empezaron a pintar las casas, a panelarlas con madera, a poner cuadritos. Y quiero decirte que si tú estás aquí es por un propósito de Dios. El resto son excusas que Dios utilizó para que tú aquí seas sembrado en esta tierra y lleves fruto y seas parte de su iglesia, de su cuerpo, que no es solo esta iglesia, son los creyentes de Marbella, y que transformen este lugar, o Estepona, o Fuengirola, o donde Dios te haya puesto. Mira, nuestro enemigo no tiene problema en que tú tengas el coche de tus sueños. El enemigo le impidió construir, edificar el templo de Dios, pero no le impidió decorar y construir sus casas. No tiene problema en que tú llegues a 10.000 seguidores. El enemigo no tiene problema en que tú y yo ganemos más dinero. El enemigo se rebota cuando vivimos conforme al propósito de Dios. Y yo quiero que el enemigo se rebote, más que esas pelotas que están aquí. Si estuvieran más cerca me tentaría hacer una ilustración, pero no lo voy a hacer. Por los que vinieron la primera vez, no pasa nada, que se asustan. Mira, la pregunta sería: ¿cuáles son nuestras prioridades? Estoy seguro que si estuviéramos en tiempo del profeta Ageo y cogiéramos un micrófono y hiciéramos una entrevista a los ciudadanos de Jerusalén y le dijéramos: ¿qué es para ti lo más importante? Y todos, o por lo menos el 99%, dirían: Dios, somos el pueblo de pacto. Él nos trajo a este lugar como nosotros, pero sus acciones revelaban prioridades diferentes. Mira, la pregunta es: si observo en qué invierto mi tiempo y mis recursos, ¿cuál diría que son tus prioridades? Si ves tu forma de conducirte, ¿qué es lo que te mueve a tomar decisiones? ¿Cuáles son tus prioridades? Lo otro son imaginaciones. Esto revela la verdad. Y no lo digo para que nadie se sienta mal. Si cuando uno se da cuenta de algo es la oportunidad de ir a Jesús. Y voy a ser más práctico. He pensado eliminar esta parte, pero no he podido. Agárrate a tu asiento. Si nunca te olvidas de mirar las redes sociales, pero con dificultad. Si nunca me olvido de mirar las redes sociales, pero con dificultad. Tengo un tiempo con Dios cada día. O sea, sí, es muy fácil estar media hora en las redes sociales, pero un Perú, pasarlo con Dios. Necesito cambiar el chip. Va otra. Si no me importa gastarme en un restaurante, ropa o salidas, una cantidad de dinero que parecería un sacrificio enorme, ofrendar. Tengo que cambiar el chip, y no estamos buscando dinero, queremos revelar lo que hay en nuestros corazones. Si me tomo más en serio algo que me dice mi jefe terrenal que lo que me dice mi jefe celestial, necesito cambiar el chip.
Si estoy en la iglesia el domingo pensando que me gustaría estar en la playa o en cualquier otro lado, necesito cambiar el chip. Si dudo ante una oportunidad de servir y ser de bendición, pero no dudo cuando me ofrecen un trabajo para ganar un dinero extra, necesito cambiar el chip. Si necesito tiempo para mí, pero no siento que necesito tiempo para Dios, necesito cambiar el chip. Si me cuesta congregarme, si nunca falto al trabajo, pero cualquier excusa, plan, oportunidad o compromiso es válido para no congregarme con mis hermanos, necesito cambiar el chip. Y tú quizás me dices ante esto, qué exagerado eres. Bueno, estamos en Andalucía que somos un poquito exagerados. ¿Qué exagerado eres? ¿O qué religioso? Dios habita en todo lugar. Sí, pero Dios habita donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, no en la playa comiendo bocadillo. Ahí Dios está, por supuesto, pero cuando venimos solo exclusivamente a alabarle a Él, cuando venimos y el centro de esa actividad no es mi divertimiento, es honrarlo, ahí Él se hace presente. Esto es una academia de baile. Tú y yo somos personas, pero cuando Dios está en el centro, esto se convierte en un lugar y momento sagrado. ¿Qué pasa? What happened? Que cuando repetimos algo, por muy especial que sea, podemos hacer que lo sagrado se vuelva común. Y a veces le perdemos la dimensión de lo que es poder disfrutar de la presencia de Dios cada día de nuestra vida. La dimensión y el regalo que es su palabra. Estamos atenticos a que saquen la nueva temporada de La Casa de Papel, pero la Biblia está cogiendo polvo. Porque lo sagrado se vuelve común. Y esa frase no es mía, es de Dante Gebel. Igual que congregarnos es algo sagrado. No lo volvamos común. Mira, hace unos domingos vi un hermano llegar un poquito sudado y dice, digo, ¿no estabas en Madrid? Porque me había dicho que el fin de semana se había ido a Madrid y me dijo, pastor, salí, estaba mirando el reloj y salí antes, más temprano, no me quedé todo el día porque quería llegar a la reunión. ¡Wow! Me gustó. Yo pensaba que no iba a venir el fin de semana. Gloria a Dios, disfrútalo, pero gloria a Dios. Me impactó ese testimonio. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué estamos invirtiendo tu vida? Y por favor, te pido un favor, no te engañes. Sé sincero contigo mismo. Porque hay un llamado para reedificar, necesitamos priorizar, pero también necesitamos pensar. Versículo 5, meditad bien, no mal, no rápido. Medita bien sobre vuestros caminos. Dios comienza a hacerles preguntas. Dios quiere que reflexionen. Dios los pincha para que cuestionen su forma de pensar y hablar. Porque las prioridades equivocadas vienen de pensamientos equivocados. Y Dios quiere que cambie nuestra forma de pensar para que sea transformada nuestra manera de actuar. Y déjame decirte un consejo para pensar. Para. En la Costa del Sol el verano es movido, ya sea por visita, ya sea por salida o ya sea por trabajo. El verano ha terminado y estos días son días para parar. Los que nos gusta el fútbol diríamos, es tiempo de bajar la pelota al piso. Es tiempo de poner una pausa, aún de hacer silencio en su presencia. Cuando tú haces silencio en su presencia al principio puede ser súper incómodo. Pero tú estás generando una oportunidad para que Dios te hable. Algunos tememos el silencio porque nos exponemos al vacío de nuestra propia alma. Me he puesto muy filosófico, lo siento. Pero haz silencio. Sé que tarde o temprano Dios hará un clic. Algo ocurrirá en ese tu lugar secreto. Y vas a tener esta semana miles de tentaciones para estar hiperocupado. Organízate para parar. Ayunar es un buen ejercicio. Venir a la oración también. Pero haz arreglos. Meditar es aplicar tu corazón y tu mente a tu forma de vivir y
Así como Dios reveló al pueblo pensamientos y prioridades equivocadas, Dios lo hará con nosotros. Porque Dios estaba llamando al pueblo a arrepentimiento, a un cambio radical en su forma de pensar. Quizás tú dices, pero si necesito arrepentirme cuando peco, ¿y decorar la casa es pecado? Decorar la casa no es nada moralmente malo. La mayoría de ejemplos que pongo, tener redes sociales, ir al gimnasio, cuidar tu cuerpo, o sea, bueno incluso. Pero pecado es errar al blanco. Y cuando cosas que no son malas me descentran y me roban el propósito de Dios, cosas que no son malas, aún regalos de Dios, pueden ser una piedra de tropiezo. Dios los amaba demasiado para dejarlos navegando a la deriva. Dios los amaba demasiado para que ellos vivieran allí sin propósito. Y de igualmente a nosotros, mira, no hemos nacido para algo temporal. Necesitamos reenfocarnos hacia lo que marca la eternidad. Los días de arrepentimiento son días de derramamiento. Eso es lo que nos habló el pastor Guillermo la semana pasada, de esos días de derramamiento. Pero si tú observas, todo derramamiento del Espíritu Santo ha estado precedido de un pueblo que se vuelve al Señor, que cambia de dirección, que se enfoca nuevamente en Él. Mira, a veces es necesario ser quebrantados en la presencia de Dios, llorar. ¿Te ha pasado alguna vez de intentar buscar a Dios y te sientes raro e incómodo? ¿Te ha pasado? Mi consejo, ayuna, para. Y si tú tomas tiempo, quizás no pasa la primera hora, pero despertarás. Es como cuando comes mucho. Por ejemplo, comes mucho dulce y tomas luego Coca-Cola y la Coca-Cola no sabe ni dulce. ¿Te ha pasado? A veces estamos tan atiborrados de preocupaciones, de afanes, de entretenimiento. Necesitamos parar un poquito y a medida que hacemos la digestión, ahí empezamos a escuchar nuevamente la voz de Dios. Mira, las lágrimas avivan el fuego. Esas lágrimas en la presencia de Dios encienden fuego en nuestro corazón. Es necesario arrepentirnos. Es necesario arrepentirnos. Y yo estoy seguro que el avivamiento no vendrá por medio de una predicación ungida, aunque Dios las usará, sino vendrá por un clamor y genuino de su pueblo. Y dice Ageo a continuación, hablando de pensar, dice, oye, ¿cuánto estás sembrando? ¿Cuántas horas estás trabajando? ¿Mucho? ¿Cuánto estás recogiendo? ¿Poco? ¿Cuánto estás comiendo? ¿Mucho? ¿Te sientes saciado? No. ¿Bebes? Sí, pero no estás satisfecho. ¿Te vistes, pero tienes frío? Oye, ¿tu sueldo lo recibes en un saco roto? Medita, piensa a ver qué está pasando, sube al monte, versículo 8, trae madera, reedifica mi casa y pondré en ella mi voluntad y será edificada. Ha dicho Jehová de los ejércitos, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia, la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Dios les invita a pensar y le pregunta, ¿cuál ha sido el resultado de vuestro esfuerzo sin que Jesús y la obra de Dios sea el centro? ¿Cuál ha sido el resultado de trabajar tanto? ¿Cuál ha sido el resultado de hacer todo lo que tenías ganas o te gustaba? ¿Cuál ha sido el resultado de buscar tu propio reino? Y el resultado fue insatisfacción, pérdida, escasez, sequía, infertilidad,
pobreza, porque vivir para nosotros mismos nos empobrece. Y no estoy hablando necesariamente de números en una cuenta bancaria, estoy hablando de vivir una vida en abundancia. Invertir nuestra vida en entretenimiento, que es uno de los peligros que mi generación, y me incluyo, vive, empobrece. No es malo una dosis, pero lo que tenemos últimamente es sobredosis. Mira, si Dios no está primero, no hay satisfacción, no hay paz, no hay vida. Uno vive buscando experiencias, pero siente que nunca es suficiente y aún siente que sus expectativas nunca terminan de cumplirse. Y yo no sé, los que están presentes se han dado muchas vueltas en su vida o no, si conocen mucho o poquito de Dios, pero yo te invito a pensar. Si tú te sientes así, siempre luchando pensando que va a venir algo mejor y luego chocándote contra la misma pared, es el momento de reenfocar toda tu vida de forma salvaje en Dios. Y cuando hablamos este tipo de mensaje, pensamos, qué duro es Dios, qué duro Juan, qué duro es el pastor. Dios hace esto porque nos ama. Nosotros vemos el contador temporal, vemos ahí, he estado pachucho últimamente, no he trabajado como me gustaría. Dios está viendo el contador eterno. Está guiando tu vida de forma que no solo en la tierra, también en la tierra, pero sino por toda la eternidad, sea plena y sea gozosa. A veces Dios cierra el cielo, a veces Dios hace que nuestras expectativas no se cumplan para que nos demos cuenta que ese no es el camino correcto. Esto es lo que le está diciendo Ageo de parte de Dios al pueblo. No estáis por el camino correcto. Jesús lo dijo claro, busca primero el reino de Dios y el resto de cosas serán añadidos. Y hace unas semanas o un mes o dos hablamos de que las redes se romperán al obedecer, y vuelvo a repetirte lo mismo. Mira, Dios va a responder a los que se la juegan por Él. Dios va a responder a los que ponen su palabra, el Espíritu Santo, su obra, por encima de cualquier otra voz. Si corremos cada uno a nuestra casa, empobreceremos. Si jugamos según las reglas de este mundo. Mira, podría añadir una más en la lista anterior. Si cuidas más tu trabajo, y hay que cuidar el trabajo, que tu salvación, tienes que cambiar el chip. Porque descubro en este tiempo que el trabajo es algo sagrado e intocable. Y quien no trabaje, que no coma. Es parte de la vida que Dios diseñó, trabajar. Pero cuidado, que el mundo corre de una forma, pero nosotros dependemos de Dios. Si nos atrevemos a ponerlo en primer lugar, sin lugar a dudas nos sorprenderá. Esdras 6:14, ellos edificaban y prosperaban. Y no hablo solo de dinero, hablo de una vida en abundancia. Subamos al monte, traigamos madera, vayamos a su presencia, llenémonos de todo lo necesario para hacer su obra. Porque no estamos aquí edificando nuestro propio ministerio. Estamos llamados a que sea el nombre de Dios el que sea exaltado y glorificado. Huye de cualquier persona que de parte de Dios te anime a exaltarte a ti mismo o a ti misma. Tú y yo somos un equipo, una familia que levanta el nombre de Dios, que vive conforme a su voluntad. Y voy a lo último y estoy terminando ya. Y Zorobabel, versículo 12, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había
dicho Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Dios diciendo: yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Mira, priorizar, pensar, despertar. Dios quiere despertarnos. A los líderes, al pueblo, Dios quiere despertarnos. Si tú lees esta historia completa, Dios despertó a Ciro, un rey pagano, Esdras 1. Dios despertó profetas, Ageo, Zacarías 4, despierta a Zacarías. En algún punto, de alguna forma, estaban dormidos y necesitaban ser inquietados. Y de la misma manera, Dios hoy, a través de este año, siento que Dios está golpeando la puerta, agitándonos, incitándonos, zarandeándonos, levantándonos. Y mi oración es que este mensaje Dios lo utilice para despertar tu espíritu. Yo he orado: Señor, despierta mi espíritu. Si tienes alguna pregunta, algo que quieres conversar, yo me ofrezco para hablar, algo que no has entendido, lo podemos hablar ahora por WhatsApp, pero puede que tu orgullo diga: yo estoy despierto, yo estoy bien. Puedes hacerlo, pero yo y lo que hay en mi corazón es: Señor, despierta mi espíritu. Creo que hay algo más. Sé que hay algo más. Despiértame. Despierta mi espíritu. Despiértame por medio de tu palabra. El pueblo el pueblo despertó. La palabra de Dios nos despierta. Despiértame al temer a Dios. El temor a Dios es sabiduría. El temor a Dios nos despierta. El temor a Dios. ¿Cuánto temor ha habido este año? Y cuánto poco temor a Dios. Cuánto temor al COVID. No tiene la mascarilla, me tosió. Le pegaron a uno una vez por tener el COVID en un barrio. Salió en las noticias. A veces cuánto temor irracional hay. Respeto a Dios, reverencia a Dios, saber que Él está en cada momento con nosotros y somos despertados por medio de su presencia. Me encanta esto, me fascina. Dios empieza diciéndole este pueblo, no le dice mi pueblo, este pueblo. Es como los padres, yo lo voy aprendiendo ahora, ¿no? Decimos este niño y en nuestro niño, ¿no? Y empieza diciendo este pueblo. Dice: artesona casa, me olvida a mí. Y termina diciendo: yo estoy con vosotros. Este niño, ay, mi niño. Puede que necesitemos despertar, priorizar, pensar, meditar, reenfocar, pero Dios está con nosotros. Y si algo es poderoso para despertarnos como un café triple, es la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a implorar a Dios. Te invito a cerrar tus ojos. Mira, para que caiga lluvia hay que preparar la tierra, y para pedir que su presencia venga y nos despierte, primero tenemos que arrepentirnos. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que si tú al escuchar esta palabra, esta predicación, has sentido que en algún punto has de arrepentirte, yo te invito a levantar tu mano. Todos con los ojos cerrados. Sé que es una señal, sé que es algo con Dios, pero también sé que podemos ser valientes y ayudarnos. Si has sentido que
hay una decisión que tomar. Al arrepentirte no solo confiesas al Señor una falta, sino que decides caminar por otro camino, cambiar de dirección. Señor Jesús, nos arrepentimos. Hemos escuchado tu palabra y hemos temido. Hemos escuchado tu palabra, Señor, oh Dios. Hemos reflexionado y nos damos cuenta que hay centros equivocados. Que quizás hemos corrido para nuestra propia casa. Hemos corrido buscando placer y seguridad. Pero la prioridad no ha sido lo que tú quieres hacer. Nos hemos dejado llevar por corrientes, por la moda, por lo que vemos en el Instagram de otras personas, por eslóganes que hay en este mundo. Tienes que aprovechar ahora, vive para ti, cuídate a ti, todo tú, nosotros en el centro. Nos hemos dejado llevar. Hoy, Señor, nos plantamos en el centro de tu voluntad. Quizás hemos temido a hombres, a situaciones, más que a ti, y te pedimos perdón. No hablamos de un temor que nos lleva a acongojarnos, sino de estimar a Dios como la voz con mayor autoridad, como